Mi nombre es Silvia Geraldine Lozano, soy estudiante de Comunicación Social Periodismo de quinto semestre. El día de hoy les voy a hablar sobre relativismo cultural. ¿Qué es el relativismo cultural? Es una corriente antropológica que surgió del siglo XX. Esta fue una propuesta del antropólogo Franz Boas, el cual redefinió la antropología y el concepto de cultura de este tiempo, que en ese entonces estaba fuertemente marcada con la corriente darwiniana. El relativismo cultural hace la crítica al evolucionismo, y más en específico al concepto de raza como parámetro para evaluar o determinar la vida cultural de una comunidad. En cambio, se decía que las culturas debían ser estudiadas, interpretadas desde sus propias creencias, valores, prácticas y hábitos. El relativismo redefine la validez y la riqueza de todo sistema cultural y niega cualquier valoración absoluta, moral o ética de los mismos. Se opone al etnocentrismo y al universalismo cultural. Este afirma la existencia de valores, juicios morales y comportamientos con valor absoluto y de carácter universal. Esto significa que el relativismo cultural conlleva a considerar cualquier aspecto de otra sociedad o grupo en relación con los estándares culturales. Esto en vez de hacerlo desde un punto de vista considerado universal o en otras culturas. Por ejemplo, considera relativas a cada sistema cultural las diferentes formas de matrimonio, como la poligamia o la poliandría. Según esta corriente de pensamiento, todas las culturas tienen un igual valor y ninguna es superior a otra, pues todos los valores son considerados relativos. El relativismo define la cultura como la totalidad de las reacciones y actividades mentales y físicas que caracterizan la conducta de los individuos componentes de un grupo social, colectiva e individualmente, en relación a su ambiente natural, a otros grupos, a miembros del mismo grupo y a cada individuo hacia sí mismo. La principal aseveración que sustenta el relativismo cultural es que en sociedades disímiles existen desiguales reglamentos éticos. Estas leyes establecen lo que es apropiado dentro de esa cultura, por lo que los relativistas consideran que no existiría un juicio al que llamaran sensato, que califique al código moral de una civilización como mejor que el de otra, desde su punto de vista. El relativismo cultural considera, por tanto, totalmente errónea la idea de creer superiores a algunas culturas. De hecho, como se han considerado y consideran entre diferentes círculos de la cultura grecorromana, la mesoamericana azteca, la cultura maya, judeocristiana, entre otras, desde el punto de vista de los valores que promueven. Además, el relativismo cultural nos alerta de que nuestras tendencias e inclinaciones están condicionadas por lo que hemos aprendido en el medio social en el que nos criamos y pretende con ello incitarnos a mantener una postura accesible, dejando de lado la presunción de lo que nosotros pensamos y hacemos que es lo correcto. También podemos decir que el relativismo cultural desafía la idea de que existen creencias verdaderas comunes a varias sociedades, es decir, afirma que todas las creencias son diferentes y no pueden ser verdaderas dependiendo de la sociedad. De hecho, los relativistas argumentan que no hay una ley que abarque lo universal, solo hay diferentes formas de pensar dentro de las culturas, afirmando además que nuestra propia moral no tiene una categoría en especial, considerando que resulta ser solo una entre muchas. El relativismo cultural es realmente una mezcla de varios pensamientos. Es importante separar los distintos elementos de la teoría, porque al analizarlos, algunas partes resultan ser correctas, mientras que otras parecen erróneas. Ahora veamos algunos ejemplos del relativismo cultural. Como primer punto, considerar incorrecto que las personas se encuentren desnudas en vía pública, pero considerarlo normal en culturas en las que la vestimenta que se utiliza cubre menos partes del cuerpo. Como segundo punto, cuando estamos de visita, seguir las normas de la casa que visitamos, aunque sean distintas a las que rigen en nuestra casa. Tercero, considerar incorrecto que en nuestra sociedad una persona tenga más de un esposo, pero aceptarlo en culturas en las que la poligamia es una práctica aceptada. Considerar natural que las personas tengan relaciones sexuales antes del matrimonio, pero no entender las razones por las que las generaciones anteriores de mujeres no lo hacían. Quinto, considerar natural que las personas consuman alcohol, pero respetar a las personas que, por motivos religiosos, culturales y demás, evitan el consumo. Sexto, considerar falsa la práctica de la magia en nuestra cultura, pero respetar a magos y líderes religiosos de otras culturas, en las que esta práctica cumple una función social e incluso médica. Séptimo, respetar el culto a los dioses diferentes de los que veneramos nosotros, incluso si no los veneramos ningún dios y no creemos en su existencia. Y por último punto, antes de criticar una práctica cultural, comprender las razones de la misma, pero también las críticas que surgen del interior de esa misma cultura.
Muchas gracias por su atención y espero que mi video les haya parecido muy completo.